hoy contamos con un invitado sumamente especial. Es un latinoamericano que vive en estos momentos en Roma, especialmente en el Vaticano. Se trata del doctor Rodrigo Guerra López, secretario junto con Emil Secuda de la Pontificia Comisión para América Latina. Entonces, doctor Guerra, de verdad muy agradecido por hacernos un espacio en su agenda tan especial, tan ocupada. Gracias, Juan Guillermo, y gracias a toda la audiencia que nos acompaña este día. Bueno, el doctor Rodrigo Guerra López es licenciado en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene su doctorado en Filosofía summa cum laude por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein. Se ha desempeñado como coordinador académico del Instituto Pontificio Juan Pablo II en la Ciudad de México. Ha sido catedrático en diferentes universidades como la Universidad Panamericana, Universidad Iberoamericana, la Universidad Católica de Chile. Ha impartido sus conferencias sobre Karol Wojtyła en la Universidad Católica de Lublin en Polonia. Es autor o coautor de más de 35 libros, especialmente sobre cuestiones relacionadas con antropología filosófica, bioética, filosofía social, doctrina social de la Iglesia. De hecho, tres de sus libros han sido prologados por el mismo Papa Francisco, ¿no? Por ejemplo, Católicos y Políticos, ¿no? Que creo que es un libro que cuando era cardenal Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, pues lo valoró mucho y lo hizo publicar allá precisamente. Otro libro es La irrupción de los movimientos populares, publicado por la librería Editrice Vaticana del 2019. Otro libro es Discovering Pope Francis del año 2019. El doctor Guerra también es director y fundador del Observatorio Social del CELAM y del Observatorio Social de la Conferencia Episcopal Mexicana. Fue nombrado por el Papa Benedicto XVI miembro del Consejo Pontificio Justicia y Paz y miembro correspondiente de la Pontificia Academia para la Vida. Miembro del Consejo Internacional de la Academia de Líderes Católicos, del Consejo del Centro de Gestión de Conocimiento del CELAM, fundador del CISAF, del Centro de Investigación Social Avanzada, y participa en su Consejo de Gobierno. Ha sido nombrado por el Papa Francisco miembro del equipo de expertos en el Sínodo Extraordinario sobre la Familia. Es miembro ordinario de la Pontificia Academia para la Vida, miembro ordinario de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales y secretario, este es el motivo por el que le entrevistamos hoy, del Pontificio Consejo para América Latina. Como ven, un currículum vitae pues lleno de frutos humanos, académicos, de servicio a la sociedad y servicio a la iglesia. Entonces comenzamos, doctor Rodrigo. Entiendo que la Comisión Pontificia o la Pontificia Comisión para América Latina nace en 1958 por deseo del Papa Pío XII. O sea, ¿cuál era la finalidad de esta Comisión Pontificia cuando la pensó Pío XII? Sí, el Papa Pío XII es un papa extraordinario. Es el papa más citado en el Concilio Vaticano II. Cuando uno revisa los documentos, las referencias a él están por todos lados. Y una de sus ideas más visionarias fue ayudarle a la Iglesia a descubrir que muy posiblemente una parte muy importante de la Iglesia, algo así como el 48% de la Iglesia católica a nivel mundial, estaría en América Latina justamente a principios del siglo XXI. El Papa Pío XII veía las tendencias y con esta visión creó casi simultáneamente tres organismos: el CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano; la CLAR, el Consejo Latinoamericano de Religiosos y Religiosas; y la CAL, la Pontificia Comisión para América Latina. La verdad, los tres con una idea en común, que es que la Iglesia Universal pudiera acompañar más y mejor a la Iglesia de América Latina, y que la Iglesia de América Latina enriqueciera y refrescara la vida de la Iglesia Universal. Perfecto. Bueno, normalmente cuando pensamos en la curia romana, ¿verdad? Pensamos sobre todo en sacerdotes, en religiosos, religiosas, cardenales. Bueno, ¿cómo llega un laico a un encargo tan importante en la curia romana? Digamos a nivel personal, ¿cómo llega usted a la Pontificia Comisión para América Latina?
Oye, pues eso es un misterio que todavía no termino de descubrir, pero me imagino que el hecho de que allá por el año 2005 haya publicado ese librito de Católicos y Políticos, pues fue un primer contacto indirecto que tuve con el Papa Francisco. Él era arzobispo de Buenos Aires, vio mi libro y lo publicó por cuenta propia, sin avisarme, por cierto. En el año 2006, yo un día me lo encontré en una librería, el libro, y entonces dije, ¿qué ha pasado aquí? Alguien se robó mi libro. Y de repente veo que tiene un prólogo escrito por el señor arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, y entonces el presidente del CELAN me aconsejó pues hablar con él, pues para ver qué había pasado, porque no había dado aviso de que había publicado en una editorial argentina el libro Católicos y Políticos. Creo que ese debe haber sido el inicio del encuentro. Al parecer al Santo Padre le gustó el libro y le escribió un prólogo muy bonito, muy, muy bonito y muy... Ahora pues uno queda totalmente sorprendido porque jamás me imaginé que un obispo que iba a ser papa pudiera prestarle atención a uno de mis escritos. Y luego me ha dicho alguna vez el cardenal Oscar Rodríguez que el Santo Padre leía algunos de los informes que yo enviaba a la Secretaría de Estado con cierta regularidad por distintos motivos. Y un buen día se prestó la ocasión de que pues me invitara. Yo ya colaboraba con esta comisión dando conferencias, participando en eventos, pero siempre pues como un académico. Y un buen día el Papa y el Cardenal Ouellet pues me hacen saber que me invitan a trabajar como secretario, sucediendo a Guzmán Carriquiri aquí en el servicio en la Santa Sede. Bueno, y la llegada del primer papa latinoamericano, ¿qué nuevos rumbos ha dado a esta comisión, ¿no? ¿Cuáles son estas líneas que le ha marcado el Papa Francisco a la Pontificia Comisión para América Latina? Sí, el Papa escribió una constitución para reformar toda la curia y también nuestra Pontificia Comisión. Lo que dice esta constitución sobre nuestra comisión es muy poquito, es pequeñín. Simplemente es de que nuestra Pontificia Comisión está llamada a estudiar la vida de la sociedad y de la Iglesia en América Latina y acompañar a los dicasterios aquí de la Santa Sede para que atiendan y entiendan mejor la realidad latinoamericana. Algo así. Luego él, en algún mensaje que el Papa nos ha dado a los miembros de la Pontificia Comisión y que ha sido publicado, dice todo esto realmente en una palabra. La Pontificia Comisión tiene que ser una diaconía, es decir, un servicio. No es una área fiscalizadora, mucho menos es un área inquisitorial, es un área de servicio que la Santa Sede le presta a la Iglesia de América Latina y una área de servicio también al propio Santo Padre para mantenerlo bien informado de la vida en nuestra región. Ese es un poco el giro, como en todo, ¿no? El Papa busca que la Iglesia sirva, que los que trabajamos en la Iglesia y sobre todo cerca del Santo Padre no seamos un estorbo ni una aduana, sino que seamos servicio principalmente. Y yo creo que si caminamos en ese sentido lo haremos bien y si al contrario nos ganan las tentaciones de protagonismo u otras de vanidad, fácilmente podremos estorbar y no cumplir con nuestra misión. Servir es muy bonito, implica, eso sí, pues una actitud y una disponibilidad grande a atender lo que venga, ¿no? Lo que venga en este mundo tan cambiante que hoy vivimos. El Papa pues ha encargado a los laicos, a usted, a la doctora Emil Secuda, generar nuevas dinámicas y quitar usos clericales y desinstalar algunos usos y costumbres clericales, ¿no? ¿A qué se refería específicamente el Papa con esto? Y bueno, esta pregunta es un poquito obligada. ¿A qué resistencias me imagino que puede encontrar un laico queriendo generar estas nuevas dinámicas, desinstalar estos usos clericales? Sí, el Vaticano es un mundo de sotanas, un mundo de monseñores, de obispos, de cardenales, con sus protocolos, con sus formas clericales. El Papa está queriendo que los obispos, los cardenales, los monseñores sigan teniendo un papel muy importante, pero acompañados de fieles laicos, de religiosos, de religiosas, para que entonces realmente toda la iglesia de alguna manera participe aún en estos ámbitos de decisión de la Iglesia Universal. Eh, ¿Qué dificultades hemos tenido? Pues bueno, es lógico que el clericalismo
la actitud puramente basada en atmósferas sacerdotales, no cambia en un día y mucho menos con un decreto. Yo creo que va a ser rápido, como en unos 100 o 200 años, estoy casi seguro que las cosas van a cambiar, porque en la iglesia las cosas cambian lento y yo creo que hay una necesidad muy grande de que realmente redescubramos todos la gracia del bautismo, redescubramos nuestra dignidad todos como hijos de Dios y por lo tanto como corresponsables del bien de la iglesia. Para ello es necesario que haya mayor protagonismo de varones, de mujeres, de laicos, de consagrados en estos ambientes que durante tantos siglos, son siglos de inercia, han estado marcados principalmente por varones, sacerdotes, además de alto rango, y que requieren seguramente pues redescubrir la importancia de dialogar, de confrontar, de rebotar ideas, de tomar decisiones en conjunto con fieles laicos, que de repente también puedan aportar desde su expertise algo relevante para la toma de decisiones. Desde su pensamiento personal, ¿cuáles son esos problemas más urgentes, tanto a nivel social como pastoral de América Latina? Sí, en América Latina tenemos muchísimos problemas, basta abrir cualquier periódico el día de hoy en cualquier país de América Latina para descubrir que Haití, Ecuador, Perú, Cuba, Venezuela, en Nicaragua, Argentina, todos tenemos ahorita una enorme cantidad de dificultades y tensiones. En todos hay fuertes procesos de polarización. En todos hay grandes dosis de pobreza y de inequidad. Sin embargo, cuando uno enlista todos estos problemas, uno en el fondo puede descubrir uno que es uno de los más decisivos, que es que muchos de nosotros los católicos no hemos aprendido o reaprendido a contribuir justamente a resolver estos escenarios porque se nos ha olvidado nuestra contribución más importante y única e insustituible, que es llevar a la persona viva de Jesucristo al interior del drama y de los dolores y de las heridas de nuestro pueblo, sobre todo el más pobre. Cuando se nos olvida eso, aunque de repente seamos muy activos y hagamos muchas cosas, cuando se nos olvida que Jesús es una persona viva y que se ofrece a través del querigma, pues rápidamente nos extraviamos, nos desgastamos, a lo mejor hasta nos cansamos mucho haciendo una gran cantidad de cosas, pero no hacemos el aporte más urgente que hoy tiene la sociedad en América Latina, que es redescubrir, lo voy a decir así como en voz baja, que ningún modelo político salva, ningún modelo económico salva, sino que el único que realmente puede salvar integralmente al ser humano es Cristo, porque Él es el único que puede penetrar al fondo de la conciencia y del corazón y transformar las cosas de manera no cosmética, sino de verdad. Bueno, frente a la polarización que hay en muchos países latinoamericanos, ¿cuál podría ser el aporte, digamos, de los cristianos, de los católicos a la política, ¿no? ¿Sí? El Papa nos ha querido regalar un documento justo para responder a esta pregunta, que es Fratelli Tutti. Ahí el Papa, es, en el primer capítulo, ¿no? Habla con una gran claridad de la situación que hoy vivimos en todo el mundo y América Latina no es la excepción. Y esta realidad está en buena medida marcada por el extremismo. Extremismos de un lado y del otro jalonean a la sociedad, muchas veces hasta la fracturan, y ese es el momento en donde los católicos tenemos que mirar que nuestro aporte no es ¿cómo decir? Nuestro proyecto para la vida social y política de nuestros pueblos no es constituir un Estado católico, por amor de Dios, no es crear un partido político católico. Nuestro aporte está en mirar con atención la parábola del buen samaritano y aprender a recoger los pedazos de nuestros hermanos lastimados, heridos, cuidarlos y velar por ellos para que puedan recuperarse y volver a caminar. En momentos tan delicados como los que vive América Latina, el Papa nos hace presente la parábola del buen samaritano para decir, el tipo de política que hoy se requiere en América Latina no es simplemente la de hombres y mujeres más o menos activos e inquietos por las cuestiones sociales. No, se requiere una sensibilidad en especial ante el dolor
ante la necesidad, ante la pobreza, que nos permita, desde esa experiencia de empatía y de cercanía empírica con la carne concreta del que sufre, generar una nueva generación de católicos comprometidos en la vida política de nuestros pueblos, que gracias a esta experiencia puedan ser menos burgueses, menos oligárquicos, mucho más al servicio de las necesidades reales de nuestro pueblo y por lo tanto verdaderos constructores de bien común. Ese es el planteamiento de Fratelli Tutti. Se podría decir que frente a los extremismos de uno de otro lado, el católico debe saber reconocer lo bueno y reconciliar, digamos, esas diferencias, ¿no? Casi que podría ser una postura de centro o estoy ya malinterpretando esa mirada. Sí, sí, la palabra centro antes ayudaba, hoy no ayuda tanto porque parece que es una especie de posición equidistante entre derechas e izquierdas o entre conservadores y liberales, pero si entendemos la palabra centro más que como una posición intermedia, como un lugar de encuentro, hay algunos centros que son centros por ser puntos de encuentro, de diálogo, de discusión pacífica, no violenta, de las ideas y de las cosas. En ese sentido es que los cristianos tenemos que aprender a construir centro y a ofrecer espacios de centro para que quienes están muy cargados hacia un lado y hacia el otro puedan tener un lugar en donde dialogar sin matarse, sin agredirse, sin ofenderse. Mucho del servicio que hoy tiene que hacer la iglesia, no solo la jerárquica, sino la iglesia a nivel laical, está en crear estos espacios de oportunidad para que las posiciones más enfrentadas encuentren caminos de reconciliación. Suena a veces esto un poco cursi, un poco suave, un poco como en tonos pastel, pero pensemos que si no se hace esto que acabo de decir, la vía que queda es la de seguir abonando a la polarización y por lo tanto a estar muy cerca de escenarios de violencia. Entonces, aunque algunos ven esta vía como demasiado dulce, demasiado evangélica, que apela al corazón y a la conversión, sin embargo, la otra opción, la de simplemente continuar contribuyendo a la descalificación, al encono y a la polarización, es peligrosísima, como lamentablemente ya vemos en varios lugares del mundo, en donde la falta de diálogo y de acuerdo, basados en una actitud samaritana y cristiana, está generando escenarios de guerra, realmente de muerte y destrucción, en un tamaño extraordinario, del todo lamentable, y que nosotros en América Latina no nos debemos dar el lujo de caer en ese tipo de tentaciones. Podemos decir que el Papa Francisco es un papa político, profundamente político. Por supuesto, la palabra política está muy manoseada y muy desgastada, y la gente se imagina inmediatamente, y con razón, a los políticos de los partidos. El Papa evidentemente no apoya ningún partido político en particular, pero sí la política es redescubierta como el arte del bien común, como el arte de hacer el bien posible en escenarios sociales complejos, como la preocupación recta por que todos podamos ser hermanos, si así entendemos la política. Entonces el Papa, por supuesto, que tiene una dimensión política ineludible. De hecho, no solo este Papa, sino todos los papas en la historia de la Iglesia, en ciertos momentos han ayudado a ser como árbitros entre las naciones, en momentos en que nadie a veces cree y apuesta por las soluciones pacíficas. Esta es una dimensión constitutiva del ministerio de Pedro y de la Iglesia que no debemos de olvidar jamás y no nos debe por ello de espantar el que digan, oye, ¿te estás metiendo en política? Claro, en política promotora de bien común, es decir, de fraternidad y solidaridad efectivas por el bien del desarrollo de nuestros pueblos. Vamos, a nivel político, dejando un poquito de lado lo más espiritual, lo más pastoral, ¿cuál es el sueño del Papa Francisco para América Latina? Sí, el sueño es la fraternidad. Él tenía un amigo muy querido, del que aprendió mucho, es una especie de maestro que él tuvo durante un cierto tiempo, que fue Alberto Metol Ferré, un gran filósofo uruguayo. Y él hablaba en sus libros, en los libros que leyó Jorge Mario Bergoglio como obispo, de del sueño, de que nunca hay que renunciar al sueño de la
integración latinoamericana. Integración no en el sentido de crear un superestado en donde un señor gobierne un gran territorio como América Latina. No, 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 no va por el lado imperialista, sino va por el lado más bien de crear un tipo de cooperación, a lo mejor novísimo, a lo mejor inédito, entre los pueblos y entre las naciones, que nos permita no ser aplastados por los módulos geopolíticos que muchas veces, entendiendo el mundo de hoy, nos subordinan a sus parámetros de desarrollo y hacen que América Latina, en vez de que sea protagonista del nuevo mundo global, sea simplemente víctima de juegos de fuerzas de otros que toman las grandes decisiones. América Latina, si actuara con mayor unidad, si tuviera una especie de acuerdo fraterno entre todas sus naciones, porque somos naciones hermanas, podríamos tal vez interactuar con la Unión Europea, con los Estados Unidos y con los tigres del Pacífico, pues de una manera mucho más contundente y menos débil. Cuando un país centroamericano, por ejemplo, intenta interactuar con el gran mundo global solito, pues evidentemente se queda muy solito y puede ser usado o abusado de múltiples maneras. Qué distinto sería ver una América Latina que lograra una forma de colaboración, de cooperación y de presencia internacional, pues más solidaria, más vertebrada, más competitiva a nivel internacional. Ese sueño es parte del sueño del pensamiento social cristiano, no por afán de poder, sino por deseo de que, como decía la Virgen de Guadalupe, en toda esta tierra, en toda esta tierra, se construya una casita sagrada, dice la Virgen de Guadalupe. Es una manera muy sencillita de decir, en toda esta tierra se pueda amar a Dios con libertad y trabajar para que hasta el último, hasta Juan Diego, hasta el más modesto de nuestros indígenas, pueda vivir con dignidad. Bueno, ¿cuáles son esas vías, esos caminos para lograr esa integración? ¿Hay señales ahora de que eso se esté dando? ¿Por dónde son los pasos? Sí, han habido un conjunto de autores a lo largo de los últimos 100, 150 años, 200 años, que han soñado en distintos momentos con integración. Pensemos en Simón Bolívar en su momento, pensemos en José Vasconcelos y Antonio Caso, en Mariátegui, en tantos otros. En cada país ha habido algún pensador que ha soñado con mayor integración. De repente llegamos al siglo XX y vemos esfuerzos muy importantes para tratar de hacer acuerdos comerciales entre ciertas partes de la región, el Mercosur u otros. Eh, Todo eso, sin lugar a dudas, es necesario, pero lo más importante es que esos acuerdos no sean los más fundantes. ¿Por qué? Porque la unidad latinoamericana no tiene como elemento más profundo lo meramente comercial, ni lo meramente político, sino es su historia, su lenguaje, su mestizaje, su religiosidad popular, su diversidad y pluralidad, pero que con toda esa diversidad, sin embargo, nos podemos reconocer hermanos, el argentino con el colombiano con el mexicano, rapidísimo, si nos encontramos en alguna parte del mundo, podemos decir, aquí hay un hermano en Latinoamérica. Más o menos entendemos de qué se trata ser hermano, aunque nunca lo hayamos visto en nuestra vida, por el mero hecho de haber nacido en América Latina. Eso hay que explorarlo más para dar lugar tal vez a una mancomunidad de naciones en un futuro que permita no caer en las trampas en las que cayó, con todo respeto, la Unión Europea al querer hacer una Unión Europea, pero principalmente basada en lo comercial y no tanto en lo histórico, cultural y eventualmente religioso. Esa trampa hace que la unión sea muy frágil y que los valores fundamentales que sostienen la unión pues casi no tengan anclaje, porque había que apelar muy posiblemente a un legado histórico que hoy en Europa se niega y que en América Latina tal vez podríamos reconocer con mayor conciencia y agradecimiento, porque ese legado es el que nos hermana y ese legado es el que nos puede dar futuro, porque a fin de cuentas el futuro es de quien aprende a perdonarse y a caminar juntos. ¿Y España juega algún lugar en esta integración, ¿no? Usted hablaba del origen común y bueno, hablamos de Hispanoamérica. Ujú. Sí, el papel de España es un papel misterioso porque, como todos sabemos, los españoles llegaron en el siglo XVI con la lógica política
de la época, que no era solo propia de España, era de todos los pueblos europeos. La corona española intentó difundir la fe con la espada, pero sucedió algo extraordinario que ni los indígenas ni los españoles preveían. Y es que María de Guadalupe se aparece de manera inculturada, hablando en náhuatl al indio Juan Diego, y eso le permite mandar un mensaje no solo a los indígenas, sino también a los españoles de que las cosas habían de hacerse de otra manera. En otras palabras, que imponer la fe por medio de la fuerza nunca es sano. A España le debemos muchísimo, pero lo bueno que nos llegó de España en buena medida llegó por, lo voy a decir, por la intercesión de la Virgen de Guadalupe que permitió ponerle un cierto límite a algunos abusos que iban a ser muy fácil que se dieran y ella misma nos educó a apreciar todo lo bueno en españoles y en indígenas para generar una nueva síntesis, no para volvernos españolitos los aquí presentes, sino para volvernos mestizos, es decir, híbridos, con una nueva fórmula que recoge algo bueno de Europa, recoge mucho bueno de las culturas prehispánicas y lo proyecta en una nueva realidad hacia adelante. Entonces, ¿España tuvo que ver en todo esto? Claro que sí, dándonos muchas cosas buenas, pero gracias a la presencia de María, no solo de Guadalupe, sino de todas las advocaciones marianas del continente, como que la presencia de María ayudó a que la corona eh, redescubriera ciertos límites, ciertas cotas, a que las leyes de Indias no fueran, no legitimaran, por ejemplo, la esclavitud, que sí la hubo, pero que al menos fue ilegal y de esa manera lentamente América Latina fue apareciendo como una novedad en la historia. Somos el occidente del occidente. Tenemos una peculiaridad enorme los latinoamericanos que hoy además contribuye al bien de la Iglesia Universal a través del Papa. ¿Están ustedes contribuyendo de alguna manera a la preparación de la celebración de las apariciones de Guadalupe? Y bueno, el Papa hace 13 meses, el 12 de diciembre del año 22, en su homilía aquí en la Basílica de San Pedro, acogió la invitación que hacen los obispos mexicanos a los obispos de todo el mundo a celebrar un novenario intercontinental guadalupano. Y nuestra Pontificia Comisión, evidentemente, cuando el Papa dice eso, inmediatamente nos apostamos a que esto se vuelva realidad. ¿Qué significa novenario? Pues que cada país, cada episcopado, con gran libertad, lo importante es que aprenda de la Virgen de Guadalupe para vivir su propia realidad y caminar hacia adelante. El Papa no quiere que nos pongamos a hacer congresos meramente históricos o de recuerdos de lo que sucedió en el siglo XVI, sino lo importante es que aprendamos qué nos dice hoy María de Guadalupe. Hoy María de Guadalupe nos dice amor preferencial por los pobres, evangelización inculturada, cristocentrismo, eh, eh, reivindicación del papel de la mujer en los procesos de evangelización y algo muy importante, sinodalidad y comunión. Juan Diego, que es un laico, recibe la orden por parte de María de ir a evangelizar al obispo. Y el obispo legítimamente le pide una señal y Juan Diego obedece al obispo. Esta dinámica en donde Juan Diego, venciendo muchos temores y miedos, evangeliza, le lleva la buena noticia al obispo. Y luego el obispo pide una señal y Juan Diego obedece y va en búsqueda de ella, tiene como resultado el milagro de la aparición guadalupana, el milagro de la imagen y el milagro del mensaje y de la reconciliación social de dos pueblos enfrentados que estaban profundamente resentidos y heridos, se empiezan a perdonar y viene la reconciliación nacional en el siglo XVI y que se dilata en América Latina con distintos grados y problemas, pero que se dilata. Esto es muy bonito, esto es muy bonito. La Virgen de Guadalupe no es, ¿cómo decir? No es una devoción que compita con otras. Lo que nos enseña la Virgen de Guadalupe es que cada advocación mariana en cada país sea vivida a plenitud. Ese es el mensaje guadalupano, ¿no? Que los argentinos sigan
a su advocación, los cubanos a la suya, los colombianos, los peruanos, y de manera inculturada, sin poner cosas artificiales en nuestra agenda, aprendamos a apreciar a nuestro pueblo que es sui generis. Y nuestra comisión está justamente en esa línea, pues tratando de apoyar todas las iniciativas que surjan para llegar al año 2031, pues llenos de frutos de evangelización, a celebrar el quinto centenario del acontecimiento guadalupano. Uno de los temas que ha abordado la comisión es precisamente el de la mujer, pilar en la edificación de la fe y en la sociedad. ¿Cuáles son, digamos, esos desafíos de esa promoción de la mujer en la sociedad y en la iglesia que tenemos en América Latina? Todos hablamos muy bonito de las mujeres cuando queremos, todos, en la iglesia. Y aquí en la Santa Sede, pues no se diga, ¿no? Pero, como decimos allá en América Latina, del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es hablar bien bonito y otra cosa es que en la vida real las mujeres realmente sean reconocidas como seres con igual dignidad, con iguales derechos y con igual capacidad para contribuir con el bien de la sociedad y de la iglesia. Entonces, tenemos que mirar con atención cómo María de Guadalupe es la forma como el cristianismo llegó a nuestras tierras, una forma femenina que, por así decirlo, orgullosamente femenina, ayuda a América Latina a que el papel de la madre, el papel de la hermana, el papel de la hija, el papel de la compañera, sea mirado no en la lógica de poder, sino nos invita continuamente a, con gran respeto, a apreciar su dignidad y sus derechos. Esa es una parte de la agenda que hoy necesitamos vivir en la sociedad y en la iglesia muy urgentemente. A veces yo lo digo un poco para provocar de otra manera, y más breve. Bastaría con que le hubiéramos hecho caso al Papa Juan Pablo II cuando escribió el documento Mulieris Dignitatem sobre la vocación y misión de la mujer en la iglesia y en la sociedad, para que la iglesia católica fuera totalmente distinta. Es decir, no necesitamos una especial teología posmoderna para refrescar las cosas. Bastaría con que le hubiéramos hecho caso a él para que hubiera muchísimas más mujeres participando en labores de decisión, de discernimiento y de gobierno en la iglesia, por ejemplo. Para que hubiera muchísimas más mujeres participando en la vida pública de nuestras naciones. Para que la propia iglesia no llegara tarde a la agenda de un sano feminismo. No estoy aquí hablando de exageraciones ideológicas, estoy hablando de la legítima reivindicación de la mujer que durante tantos años ha sido eclipsada, sobajada, humillada, aplastada por parte de nosotros los machitos que, vaya, con una facilidad extraordinaria lastimamos a nuestras mujeres, a nuestras hermanas, a nuestras amigas, eh, eh, por el afán de poder y la prepotencia que muchas veces tanto nos caracteriza. Eso lo tenemos que superar a través de un camino educativo que seguramente tardará, pero en donde la iglesia tiene responsabilidad primordial por el bien de todos. El Papa Francisco a veces dice esto mismo también de una manera muy teológica y muy bonita. Él dice, el ministerio de todos los obispos pende de las manos de María, que no es sacerdote. Es decir, de una mujer medianera de todas las gracias, depende hasta el ministerio sacerdotal. Entonces, más nos valdría repensar el papel de la mujer en la vida de la sociedad y de la iglesia como con más respetito y con mayor apertura que las poses, a veces meramente amables, pero que terminan nuevamente volviendo a imponer nuestra actitud masculinizante que tanto daño nos ha hecho e intoxicado a todos. ¿Cómo imagina usted en una iglesia dentro de 100 años, ojalá no tanto, a las mujeres en la iglesia, de pronto colaborando en la formación de seminaristas, en consejos parroquiales, como miembros del consejo del obispo? ¿Cómo lo Y ve usted? todas estas ideas que tú ahorita mencionas están ya como petición en los documentos de la iglesia, pero ciertamente se activan muy lentamente. Por supuesto que me gustaría ver a muchísimas más mujeres bien formadas dando clases en los seminarios. Eso haría mucho bien, mucho bien.
Yo he tenido oportunidad, por ejemplo, de participar en el gobierno y en el momento en que las mujeres se incorporan a las principales posiciones de gobierno, cambia la atmósfera de los equipos. En la iglesia también eso es muy necesario, que hasta los consejos presbiterales, por definición reservados para los presbíteros, y el presbiterio es un ministerio que se define por el pueblo de Dios al que hay que servir, pues es lógico que los consejos presbiteriales haya hombres y mujeres laicos que ayudan a sus presbíteros a vivir su ministerio. No sé si me explico. Claro, cuando el presbiterio no se ve esencialmente como un ministerio, sino como una especie de realidad per se subsistente y cerrada, entonces parece que no debería de haber laicos jamás en un consejo presbiterial. Y sí los debe de haber, porque ser presbítero es ser ante todo servidor del pueblo a través de la gracia del sacerdocio ministerial. En fin, tantas cosas, pero por supuesto que la iglesia del futuro, yo deseo y espero, y además estoy seguro que Dios nos dará la gracia para que así sea, será muchísimo más femenina, muchísimo más laical, con gran cariño para nuestros pastores. No me imagino una iglesia en donde se parezcan los pastores o alguna chabacanada así, pero sí una iglesia en donde haya el mismo aprecio que haya por los obispos y por los sacerdotes, lo haya por los fieles laicos y por las mujeres laicas o consagradas que habitan en nuestra iglesia. Este aprecio, esta pasión, no se ve al día de hoy, pues por igual, sino que seguimos privilegiando el papel de la vida clerical por encima de otras formas de vida cristiana igualmente dignas. El Papa Francisco ha hablado mucho de los movimientos populares, entiendo como un signo del Espíritu Santo, como un Pentecostés. Eso suena un poquito para algunos un poco extraño. ¿A qué se refiere el Papa con esto? Sí, el Papa está convencido que el Espíritu Santo obra donde quiere y cuando quiere y ayuda a la sociedad y a la iglesia a renovarse. Los movimientos populares tienen estas características, el que de repente no brotan tanto de una planeación estratégica perfectamente concebida, sino brotan de muchas veces de la indignación espontánea del pueblo que busca organizarse mínimamente para poder ser protagonistas, al menos de una cierta protesta y a veces hasta de una cierta propuesta. Eso es muy bueno. En momentos en que la democracia participativa y en general instituciones como los partidos están en tan grande crisis, en cuántos países la gente ya no se siente representada por nada ni por nadie. Los movimientos populares vienen un poquito a ayudar a compensar este vacío de representación, aglutinando muchas veces causas y segmentos sociales que no son visibles ni escuchados por las instituciones representativas tradicionales. Eh, por eso el Papa los anima tanto, los anima a ser libres, a ser críticos, a ser propositivos, eso sí, siempre optar por medios pacíficos, para que entonces los fines que buscan sean acompañados también por medios legítimos, de medios buenos. El fin no justifica los medios. Entonces, con fines buenos y medios buenos, trabajando desde la base, damos un aporte a la vida democrática de nuestras naciones que muchas veces los partidos descuidan estar en esa conexión vital, real con el pueblo. Y esto ha llevado pues, a unas crisis que hoy vivimos en toda América Latina, pues muy graves. Bienvenidos los movimientos populares mientras no sean cooptados por ideologías perversas, mientras sean realmente fruto de la vida de nuestro pueblo, sobre todo el más lastimado, que de esta manera encuentra un mínimo de organización. El Papa Francisco ha hablado de la actualidad de Aparecida, ¿no? Que todavía es muy actual. Entonces, todavía no es posible esperar otra asamblea en América Latina y el Caribe, porque por años da la impresión de que ya es tiempo, pero por otra parte el concepto de Aparecida está todavía muy actual y muy vivo, ¿verdad? Sí, hace 3 años se discutió en el CELAM si no sería bueno hacer una sexta conferencia general del episcopado latinoamericano. Eh, eh, Y lo que se descubrió es que, y dialogándolo con el Papa, que no, lo más importante era hacer una primera asamblea eclesial latinoamericana. Estamos en plena pandemia, la propia Iglesia de América Latina no sabíamos muy bien cómo usar todavía el Zoom y este tipo de tecnologías
para, para, para ayudarnos un poquito a la participación. Entonces, con ciertos límites, con ciertas deficiencias, pero se hizo la primera Asamblea Eclesial Latinoamericana en la Ciudad de México con representantes de todo el continente. Virtualmente participó muchísima gente y de ahí salieron una serie de inquietudes que el Papa pidió que fueran en la línea de cómo refrescar y hacer más vital Aparecida en el día de hoy. El Papa no quería un nuevo documento, sino quiere, ante todo, que Aparecida y sobre todo la agenda de Aparecida que no ha sido activada pueda activarse y seguirnos iluminando. Y el Papa dice continuamente, y hay un documento que es algo así como una versión mal hecha de Aparecida, que es Evangelii Gaudium. Yo creo que está muy bien hecha, por supuesto, pero Evangelii Gaudium es como la manera como Aparecida y su riqueza se vuelven enseñanza de la Iglesia Universal. Entonces ahí tenemos una hoja de ruta para América Latina, más que una sexta conferencia. Lo que necesitamos es volver a los textos de Aparecida, los más centrales. Yo siempre recomiendo leer el número 11 y el número 12 de Aparecida. Son dos parrafitos chiquitos, pero súper potentes, que inmediatamente le quitan a uno las telarañas de la cabeza y el corazón. Y enamorarse Evangelii Gaudium para entonces alegremente anunciar el Evangelio, no de manera reaccionaria, sino de manera alegre y propositiva. Y eso seguramente si lo hacemos va a refrescar mucho el ambiente latinoamericano, que a veces también en la iglesia cae en las actitudes reactivas, reaccionarias, polarizadas. Y no, Jesús no era un reaccionario. Jesucristo era un hombre con una propuesta positiva de liberación para todos. eh, eh, y eso lo hizo inmensamente eficaz, por así decirlo, ¿no? No estuvo condicionado por sus adversarios, que los tenía, sino principalmente animado porque el Espíritu Santo lo movía y lo hacía obedecer la misión que le había dado el Padre, que era ofrecer su vida por nosotros. Se dice que América Latina ha pasado, la iglesia en América Latina ha pasado de ser una iglesia reflejo a una iglesia fuente, ¿no? ¿Qué puede aportar la iglesia latinoamericana a la iglesia universal y a nivel social, qué aporta, qué puede aportar Latinoamérica al escenario mundial, ¿no? Uy, sí, este es un gran tema. Pues sí, muchos años, todos lo sabemos, la iglesia de Europa fue la iglesia fuente y como que las demás iglesias en África, en Asia, en América, pues éramos como aplicación de lo que se vivía en Europa, ¿no? En materia litúrgica, pastoral, teológica y tantas otras cosas. Eh, Hoy eso ya no es así, ya no es así. La forma como hemos aprendido a vivir la fe en América Latina nos permite contribuir hoy a la Iglesia Universal. Voy a poner un ejemplo muy sencillito, ¿no? Acá en Europa, muchas personas cuando estudian teología llegan a la materia de teología pastoral y no es raro que se encuentren algún maestro que les enseña que la teología pastoral es la teología dogmática como aplicada, como la puesta en práctica de la doctrina de la fe y de su explicación racional. Pues nosotros en América Latina sabemos muy bien que eso no es la teología pastoral. O sea, el modo como nos encontramos con la fe los latinoamericanos, más allá de teologías, es en la vida del pueblo en movimiento. Es cuando a lo mejor yo de pequeñito soy llevado por mi madre a una peregrinación caminando al santuario de no sé dónde. Y es ahí con cantos y apretujones y con olores de incienso y a lo mejor con varios días de caminata y de sudor, que voy descubriendo que el significado de Jesús, el significado de María, el significado de vivir la vida como peregrinación. Y entonces mi vida se vuelve una vida de fe, con caídas, con defectos, con vicios terribles que tenemos los latinoamericanos, pero con cuánta frecuencia los que somos muy, muy pecadores, pues después de haber cometido muchos errores y pecados, justo por esas experiencias vividas tal vez en la infancia, en la juventud, un buen día, con lágrimas en los ojos, le pedimos perdón a Dios, nos arrodillamos delante de la Virgen y regresamos a la vida de fe. Esto es lo más importante que vivimos en América Latina y que hoy puede renovar a la Iglesia Universal. En la Iglesia Universal a veces se cae facilísimamente en la tentación de creer que la fe es ante todo
un conjunto de verdades solemnemente definidas en algún gran manual de 2000 páginas. Y no, la certeza de la fe es la certeza de una presencia viva que me acompaña al momento de caminar, como lo hacemos en las peregrinaciones. En otras palabras, Jesús vivo a veces se disuelve en otros lugares de la iglesia, en nombre de los conceptos, en nombre de la moral, en nombre de los valores correctísimos. Pero Jesús es algo más que un conjunto de valores, es más que un concepto, que una idea. Es una persona viva que me abraza y que gracias a ese abrazo puede reconstruir la vida. Eso que los latinoamericanos vivimos, a lo mejor sin decirlo con palabras sofisticadas, pero lo vivimos como experiencia en nuestros pueblos, es lo que hoy principalmente la Iglesia Universal necesita para recuperarse. En otras palabras, la Iglesia Universal no necesita tanto una reingeniería, un plan de marketing experto para renovarse. Lo que necesita es lo que hemos descubierto, a lo mejor de manera sumamente sencilla, en nuestros primeros años de vida, eh, yendo a un templo, viendo a un sacerdote confesar, viendo a un coro cantar, viendo a una señora rezar, poco a poco, a través de esas experiencias tan elementales, descubrimos que la fe es una persona antes que un ideal de coherencia moral y eso permite que la vida, aunque tenga momentos de fragilidad, se pueda recuperar. Por eso es que Juan Pablo II decía que América es el continente de la esperanza. No porque fuéramos muy coherentes los americanos o latinoamericanos, sino porque aunque somos muy incoherentes, todavía nuestros pecados al menos siguen siendo cristianos. Es decir, cuando cometemos errores y metemos las cuatro patas en el lodo, seguimos teniendo la intuición de que es posible recuperar la vida si nos agarramos algo más allá de nuestras fuerzas. Y eso, a veces en otros países más llenos de bienestar, de supuesto progreso material, etcétera, se les olvida. Y por eso están atorados pastoralmente, aunque tengan grandes teólogos a nivel así abstracto. Pero a nivel pastoral, pues evidentemente las cosas no caminan tan bien en otras latitudes. Creo yo que esa es la contribución, ¿eh? Eso lo dicho más correctamente está en Aparecida, en los números 11 y 12 del Bueno, documento. y a nivel geopolítico, cultural, social, la sociedad latinoamericana en el escenario mundial. Y nuestra sociedad está hoy muy lastimada, el narcotráfico nos está arrasando, los procesos migratorios son muy fuertes, nadie estaba preparado para migraciones como las que hemos estado viviendo en los últimos 2 años, por ejemplo, en América Latina. Eh, eh, Aparentemente somos una región con muchos problemas y sin embargo, el subsuelo, lo que los obispos hace algunos años llamaban el sustrato cultural latinoamericano, es como un tesoro escondido que tenemos que aprender a redescubrir para que nuestras deficiencias se resuelvan un poco más rápidamente y para poder contribuir a nivel geopolítico en un nuevo mundo global que está a punto de llegar. Estamos a punto de ingresar a un cambio tecnológico sin precedentes con todos los avances que hay en el momento contemporáneo. Si ese cambio tecnológico estuviera acompañado por ese subsuelo que aún subsiste en América Latina, seguramente tendría un rostro más humano, más equitativo y más sensible a los pobres. Si no extraemos de nuestro subsuelo cultural esa riqueza y la ofrecemos como contribución para el mundo del futuro, vamos a estar en problemas, porque muchos vamos a perder el empleo, muchos vamos a ser desplazados, muchos vamos a tener que emigrar por necesidad, no por turismo, no por gusto, y eso puede generar problemáticas muy graves. Yo creo que por eso, digamos, la ayuda de la iglesia es tan importante porque es la única institución que puede mostrarnos que eso existe, ese subsuelo, y que es valioso para el desarrollo de nuestros pueblos y para el nuevo mundo que hay que construir entre todos en los próximos 100 o 150 años. Bueno, decíamos ahorita que América Latina es todavía, se está presentando como una iglesia fuente, ¿no? Obviamente deseamos larga vida y salud al Papa Francisco, pero ¿es posible imaginar que el siguiente Papa también sea latinoamericano? Mm.
Ciertamente ha habido un desgaste del Papa Francisco y la comentocracia, los expertos que hoy analizan la vida de la Iglesia y del Vaticano, dicen que no habrá un Papa latinoamericano en los próximos 500 años. Eh, Gracias a Dios, toda la comentocracia y todos los expertos, una y otra vez en cada pontificado, se han equivocado, porque el Espíritu Santo siempre nos da sorpresas. Nadie se esperaba que Jorge Mario Bergoglio fuera papa. Todos los análisis sofisticadísimos, nadie prácticamente preveía que él pudiera arribar a la sede de Pedro. Y llegó, y llegó. Y lo mismo se puede decir de Benito XVI, ya no sería de Juan Pablo II, que es una elección muy estudiada, en fin, en donde había de un tipo y del otro, etcétera, y prácticamente de la nada un obispo alemán dice, ¿por qué no nos fijamos en ese obispo polaco marginal que anda por ahí y que nadie menciona? Entonces, ¿podrá haber un papa latinoamericano? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y seguro, seguro el Espíritu Santo lo acompañará como ha acompañado a todos los papas, que unos más teólogos, otros menos teólogos, unos más de un modo, otros de otro, pero todos son sucesores de Pedro y a través de no solo de su fortaleza, sino de su fragilidad, Dios sostiene a la iglesia y evita que los poderes del mal la venzan. Doctor Rodrigo, muchísimas gracias por este tiempo, por ser tan generoso con nosotros y sobre todo por compartirnos su pasión de amor, de servicio por la iglesia, por la comunidad latinoamericana, por la iglesia en América Latina y en Hispanoamérica y el norte de América. Entonces, muchísimas gracias y nuestros mejores deseos para todo el trabajo que hacen allí en la Comisión para América Latina. Gracias, Juan, gracias a toda la audiencia por estar interesada en estos temas y recemos mucho por el Papa, porque realmente necesita del apoyo sobrenatural que todos le podemos regalar si lo encomendamos continuamente, especialmente la Virgen de Guadalupe, que lo sostiene en su ministerio como sucesor de Pedro. Cuídense mucho, un abrazote.